Mi nombre es Saúl. Soy guardia de seguridad privada. Trabajo para una agencia que nos manda a distintos lugares, y esto me pasó por allá del año 2001 aproximadamente. Llevaba trabajando para esta empresa de seguridad cerca de 5 meses, y contaban que había un lugar en el cual espantaban. Muchos compañeros que habían ido a ese lugar decían que era espeluznante pasar ahí la noche. El lugar en cuestión era una iglesia abandonada, ubicada en un poblado un poco distante. Contaban que los guardias que habían ido a ese lugar no terminaban su turno, porque decían que veían cosas, les apagaban la luz por la noche y además asustaban, ya que la habitaban fantasmas. Francamente no me creía nada de esos inventos de los compañeros, porque siempre que me tocaba ser guardia en lugares solitarios, las cosas sonaban o parecían que asustaban en esos lugares. Sin embargo, siempre que iba a ver qué producía esos sonidos, encontraba la fuente. Por lo general, una gotera en el techo, el sonido del viento en las ventanas e inclusive las ramas de los árboles. Todo eso por la noche hace que se den ciertos sonidos que uno pensaría que un fantasma o algún demonio los hace. Pero no es así, o al menos, eso era lo que pensaba. Mi amigo Estefano, quien trabajaba en la administración de la empresa, me dijo que les gustaría que tomara un trabajo en la famosa iglesia abandonada. Tendría que pasar una semana entera en ese lugar. Era una iglesia ubicada en medio de la nada. Les dije que aceptaba, y antes de cerrar el trato, Estefano me miró fijamente y me dijo: Saúl, no andaré con rodeos. ¿Crees en los fantasmas? Por supuesto que yo le contesté que todo en esta vida tiene un origen y una explicación. Entonces Estefano, al ver mi incredulidad, me dijo que si las cosas se ponían feas, no dudara en llamarle. Sin importar la hora que le llame, él iría a verme en ese momento. Tardaría un poco, la verdad, pero llegaría a auxiliarme. Sonriendo le contesté que no pasaría nada. Me dejaron el lunes a primera hora. El lugar era muy bonito, un gran bosque, y justo en medio esta gran iglesia que por la apariencia tendría como 100 años o quizás más. Estefano me dio mi dotación, me enseñó el lugar, y luego de acompañarme un par de horas se retiró. Mientras daba vueltas por el lugar para familiarizarme con él, pude observar que en las paredes de la iglesia había muchos símbolos extraños. No conozco mucho sobre el tema, pero parecían símbolos que se usan en los rituales satánicos. Lo que más me llamó la atención fue que en la capilla, en el lugar en el que se celebraba la misa, todo tenía mucho polvo, salvo en los asientos. Daba la impresión de que estos habían sido utilizados hace poco, ya que se podía notar la suciedad y el polvo en todo el lugar, pero en los asientos se encontraba totalmente limpio. Como el lugar estaba rodeado por unos árboles muy grandes, pronto oscureció. Preparé mi comida y me dispuse a hacer mi guardia. Cuando eran cerca de las 7 de la noche, pasé por la capilla. El lugar era grande, muy espacioso, y aunque estaba solo, me dio la impresión de que alguien me estaba observando. No había nadie, pero algo me hacía sentir muy incómodo. Entonces tomé la decisión de quedarme en la parte de afuera. Al menos así no sentiría esa mala vibra que me daba el estar dentro de esa iglesia. Todo pasó relativamente con calma. No había nada de extraño o fuera de lo normal en ese lugar. Serían cerca de las 11 de la noche cuando me entró la urgencia de ir al baño. Para ese entonces ya estaba sereno y la sensación que tuve minutos antes ya había desaparecido. Ingresé a la iglesia por la puerta de enfrente. En cuanto entré, pude sentir un frío que te helaba el cuerpo. Incluso con el abrigo que cargaba, podía sentir un hielo que me penetraba los huesos. Las luces comenzaron a parpadear, como insinuando que se iban a apagar. Llegué al baño e hice mis necesidades. En cuanto terminé y me disponía a salir, la luz del baño comenzó a parpadear y finalmente se apagó. Quedé totalmente a oscuras en ese lugar. Prontamente saqué mi celular del bolsillo y con él intenté iluminar con la linterna, pero este no encendía. Me acerqué a la puerta ayudándome de las paredes para no caerme, y esta no abría. La puerta se encontraba trabada. Empecé a escuchar voces en el baño, como si alguien más estuviera conmigo, pero no lograba entender lo que me decían. Tenía tanto miedo que solo pude empujar la puerta una y otra vez con todas mis fuerzas, pero parecía que algo o alguien del otro lado le estuviera sosteniendo para que no pudiera salir.
En un instante, todo quedó en silencio y pude escuchar una voz muy bajita que dijo claramente: "Largo de aquí". En cuanto la escuché, tuve tanto temor, porque yo sabía que no había nadie excepto yo en el lugar. Así que no sé cómo, pero me lancé contra la puerta y esta cayó. Me levanté del suelo rápidamente y tomé el celular para iluminarme, ya que el lugar estaba en tinieblas absolutas. No se podía ver nada. Luego de unos segundos, la linterna del móvil finalmente iluminó mi camino. Comencé a caminar por el largo pasillo y llegué a la capilla. Las paredes de la iglesia, incluso el techo, comenzaron a sonar, como si alguien las estuviera golpeando. Entonces grité: "¿Quién anda ahí?". "Soy de seguridad y esta es propiedad privada. Deben retirarse o llamaré a la policía". Entonces escuché de nueva cuenta esas palabras: "Largo de aquí". Mi cuerpo temblaba y tomé el celular para marcarle a Estefano. Sabía que no estaba solo. Alguien o algo estaba ahí conmigo en ese lugar. El teléfono cayó de mis manos debajo de uno de los asientos, así que me dispuse a recogerlo. Me agaché para poder tomarlo y antes de poder alcanzarlo, pude ver al fondo de la banca, en esa oscuridad, unos ojos que brillaban de una forma terrible. Quedé espantado, sobre todo cuando escuché una voz tan aguda que hizo eco en todas las paredes de la iglesia. La voz simplemente dijo: "Serás mi cena". Eso fue todo para mí. Me dispuse a retirarme del lugar a toda prisa y en ese momento, cuando me incorporé y me disponía a correr, no pude, ya que algo me tomó con tanta fuerza por el tobillo que caí al suelo. Eso me quería arrastrar debajo de la banca con tanta violencia que sentí que me estaba cortando la piel. Con todas mis fuerzas me sostenía de la banca de enfrente, pero eso podía más que yo. Cuando volteé para ver qué me estaba tomando, pude ver a una criatura de forma humanoide que reía diabólicamente desde abajo de la banca, mientras me jalaba con su larga mano negra. Pude notar que eso se divertía viendo lo asustado que yo me encontraba y mi sufrimiento. Entonces, al no quedarme otra opción y ver que ya estaba perdiendo esta batalla, comencé a rezar: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora". Y en ese instante, terminando la oración, esa cosa dijo fuertemente mientras pasaba su larga y negra lengua por los labios: "En la hora de nuestra muerte". Eso me hizo desfallecer. Sentí que en ese momento la vida junto con mis fuerzas abandonaron mi cuerpo. Ese era mi fin. Pude escuchar a lo lejos una voz conocida que me llamaba: "Saúl, Saúl". Y con lo que me cagaba de fuerzas grité: "Aquí estoy". Esa cosa se apresuraba en meterme debajo de la banca, y en ese momento sentí que alguien tomó mis manos. Era Estefano, quien con todas sus fuerzas me trataba de sacar de ese lugar. Él también vio a esa criatura, y pidiendo a Dios que no nos abandonara, no dejó de jalarme. En un momento esa cosa se burló de nosotros y nos dijo: "Volveré por ustedes". Seguido soltó una carcajada lúgubre y me soltó. Al instante que desapareció, Estefano me ayudó a levantarme, ya que yo no podía. Aún no me recuperaba del susto que pasé, además de que sentí un dolor muy fuerte en el tobillo. Cuando estuvimos afuera de la iglesia, escuchamos una voz espantosa que no dejaba de decir: "Largo de aquí, iré por ustedes". En cuanto entramos a la camioneta y nos disponíamos a salir, esta no prendía. Era como si estuviera ahogada. Por más que Estefano le daba el contacto, este no prendía. En ese momento miré hacia adelante y ahí en medio del camino estaba esa figura negra que me atacó en la iglesia. Nos miró fijamente por unos segundos y luego de pasar su lengua por sus labios en señal de que nos quería comer, este ente desapareció. Estefano no tenía color en su rostro. Intentó una vez más prender la camioneta y encendió. Nos fuimos del lugar a toda marcha. Ya en la ciudad vi mi tobillo y estaba sangrando mucho. Tenía 3 cortes, de los cuales emanaba sangre. Al llegar al hospital, las enfermeras me cosieron un total de 15 puntos en 3 partes diferentes del tobillo. Aún tengo la cicatriz que me dejó ese demonio, y a diferencia de antes, ahora creo en lo paranormal. Una creepypasta realmente aterradora. ¿Tú crees en los fantasmas? Si llegas hasta acá, déjamelo saber comentando la palabra demonio en los comentarios. Si la historia te gustó, deja tu like y suscríbete para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Foster
Esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.